Buenos días, soy Mario Montoro y vengo a contar una historia, la historia de por qué estoy aquí y por qué siento lo que siento por los libros, la literatura en general. Dice mi madre que desde que tengo uso de razón estoy poniendo palabras sobre mi boca contando historias. Yo no tengo esos recuerdos, mi madre dice que sí, entonces yo era la típica persona que en los cumpleaños siempre soltaba las parrafadas, en las fiestas de los amigos siempre era el que hacía los discursos, etcétera, etcétera. Junto con esa pasión desmedida, jugar con las palabras, está el mundo de las motos, esos vehículos tan maravillosos que me han hecho recorrer pues, infinidad de países a lo largo del mundo y especialmente África, un continente que desde el primer momento llamó la atención y me volvió loco de por vida, ¿no? Entonces, en uno de mis primeros viajes llevé pequeño diario, fruto de ese diario y de todas las cosas que me ocurrieron, pues hice mi primer libro, que fue A Trompicones por África. Un libro que simplemente contaba todas las vivencias que había tenido en el desierto con una moto. Lo que no sabía es que ese libro me llevaría a una carrera, yo digo de fondo, no de velocidad, literaria, donde me iba a encontrar de frente con la realidad de la literatura de una manera en principio amateur y luego un poco profesional. Digo profesional porque cuando uno ya está dentro de un sello editorial, cuando a uno ya se le exige estar a la altura de las expectativas, todo cambia, no es lo mismo escribir por pasión, por vocación, que ya sintiendo el aliento en el cogote de que tienes que cumplir las expectativas y devolver el dinero que te han prestado, ¿no? Como ya digo, ese primer libro dio paso a un segundo, Aitana y Willy, Aventura en África, un libro que dedico a esa persona que ha sido tan importante y es en mi vida como en mi hija, Aitana, y a su perro salchicha, Willy. Y bueno, un libro que cambia, es un salto completamente. Si en el primero cuento lo que es una historia personal, el segundo ya entró en el campo de la ficción, una ficción un poco controlada, puesto que es en sitios reales, sitios donde yo he estado de África. Entonces monto un historión alucinante para demostrarle a mi hija que si bien su padre es un auténtico desastre en muchos apartados de la vida, por lo menos uno se le da bien, que es escribir, ¿no? Ese libro, nuevamente por las casualidades de la vida, entra en el círculo de los colegios y entonces me permite empezar a conocer colegios que me invitan a que lo presente y a conocer a muchos maestros maravillosos y maestras y niños que me piden un siguiente libro que continúe esa aventura. Sin quererlo, me convierto en un escritor para público infantil, no estaba dentro de mis expectativas vitales, y entonces nace mi tercer libro, que es Aitana y Willy y el misterio de Yamashita. Un libro que nace en plena COVID y bueno, donde vuelco todo lo que creo que tengo dentro y puedo dar al mundo de la escritura. Ese libro empieza a funcionar muy bien, quizás me sale un poco gordo. Entonces, pues bueno, ya sabéis que en este país la gente cuando ve un libro gordo le cuesta, pero bueno, no me puedo quejar. ¿Qué pasa? Seguía teniendo un público adulto, ese público que se había quedado enganchado, entre comillas, a Mario Montoro con su A Trompicones por África y que sigue pidiendo un libro de temática adulta. Yo en estos años pues iba escribiendo pequeñas historias, relatos cortos, de diferente índole, vamos, prácticamente lo que se me iba ocurriendo por la cabeza, historias que tenía ahí en un cajón. Me vuelvo a ir a África, me vuelvo a caer, que es una de mis características, no sé por qué yo quiero tanto a este continente y este continente me trata tan mal. Y bueno, ya sabéis, cuando uno se cae, se rompe una pierna, tiene mucho tiempo
para leer y dedicarse a muchas cosas, y entre ellos fue recuperar esos relatos que tenía ahí cortos. Y entonces, fruto de ese tiempo y de esa revisión, nace mi cuarto libro, que es el que estoy ahora presentando con esta entrevista, Hijos de un Dios imperfecto. Bueno, como he dicho, en marzo presenté mi nuevo libro, cuarto de Mario Montoro, Hijos de un Dios imperfecto. Voy a deciros que esto es un libro, una selección de relatos cortos, 37 relatos, organizados por las estaciones del año, otoño, invierno, primavera y verano. No sé si en este orden, pero bueno, más o menos, ¿no? Ya sabéis. Relatos que en cierta manera recoge, quiero pensar, parte de la masa gris que tiene Mario Montoro en el cerebro, a veces lógica, a veces ilógica, a veces surrealista, a veces muy realista, y bueno, donde yo vuelco pues todo lo que llevo dentro de forma literaria, ¿no? Algunos os sorprenderán por la crudeza, otros creo por la simpleza. Para mí son como pequeños fragmentos de un cuerpo, y entonces yo con este libro me siento como Víctor Frankenstein, este es mi monstruo, y entonces esos relatos son como extremidades que en un momento yo las he juntado, le he enchufado electricidad, y como el galvanismo lo he puesto ahí a moverse, ¿no? Tengo que decir que espero que esa electricidad que yo le inyecto a esos relatos sean capaces de removeros a vosotros, y en cierta manera, pues eso, busco que la gente los disfrute. 37 relatos de una temática muy variada, porque lo hay desde un par de relatos donde los protagonistas absolutos son las gallinas, una rebelión de gallinas hartas de ser explotadas, relatos donde un poeta se maldice a sí mismo por ser poeta, relatos donde un hijo le escribe una carta a un padre ausente, contándole pues cómo la vida le hace ver que al final todos pasamos por ese proceso de ser cada vez mayores y entender muchas de las cosas que en su momento no llega a entender por la juventud. Bueno, en definitiva, relatos de muy diversa índole, que van desde el blanco al negro, de los grises a los colores, etcétera, etcétera. Vamos, amplio espectro. En cuanto a la forma estilística, yo diría que su forma estilística es Mario Montoro en estado puro. Tal y como me han salido de la cabeza, algunos son simples como abrir un grifo y que salga agua, por lo menos en esta sociedad de consumo, y otros pues más complicados como meter una forma algorítmica en un ordenador, un superordenador, y que te revele cuál va a ser tu futuro más inmediato. Bueno, otra cosa que me gustaría contar de este libro que estoy presentando, Hijos de un Dios imperfecto, es que los relatos, los 37 relatos, abarcan un periodo concreto de mi vida, que es del 2017 al 2023. Compartiréis conmigo que en esta sociedad súper digitalizada, en esta sociedad de pantalla, en esta sociedad de redes, yo no quería que esos relatos que yo tenía guardados precisamente en una carpeta de ordenador no tuvieran
su morada en formato de papel, que en definitiva yo creo que es el mejor que conozco y el que más me gusta, ¿no? Y entonces, por eso, decidí en un principio, aunque luego logré convencer a la editorial de que apostase por acompañarme en esta nueva aventura, de que fuese un libro de papel. No es fácil en estos tiempos publicar un libro tan disperso, con tantos relatos tan diferentes. ¿Por qué? Porque supuestamente este tipo de libros se escribe cuando uno ya es un autor súper consagrado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en esta vida hay que salir de la zona de confort, y este libro es un libro que invita a salir de la zona de confort, ¿no? Por eso para mí es importante que lo veáis así, que decidáis darle una oportunidad, porque estoy seguro que os va a hacer pensar y os va a sacar un poco de esos esquemas tradicionales de lectura que bueno, pues que tenemos tan arraigados dentro, ¿no? Porque al ser tan diferentes las historias, os van a pillar a contrapié, muchas veces no vais a poder seguir un hilo conductor, porque no lo hay. Una historia es completamente diferente a la otra y eso os va a hacer pensar y complicaros un poco la vida. Bueno, dicen que en esta vida ser agradecido es de bien nacidos, ¿no? Y tengo que deciros que yo el libro lo presenté en marzo en un sitio espectacular y maravilloso, la Casa García Viedma en Armilla, gracias a la técnica de Cultura Victoria, que puso a nuestra entera disposición ese sitio tan maravilloso para presentar un libro. Hijos de un Dios imperfecto vuelve a contar con el apoyo fundamental de la editorial Miras Libres, que encima me ha permitido volver a poner sobre una portada y contraportada algo que para mí es muy importante, que es el sello del Caracol de Aitana, sello que utilicé en el primer libro de A Trompicones por África y que para mí supone como cerrar el círculo. Empecé con un libro de adultos y el cuarto libro vuelve a ser un libro de adultos donde aparece el Caracol de Aitana. Este libro podéis encontrarlo en todas las plataformas digitales que hay a lo largo y ancho del mundo, y por supuesto, si vais a vuestra librería habitual, que es el formato que más me gusta, si lo pedís, seguro que os lo pueden pedir y tenerlo. Desde marzo hasta ahora, como he dicho, que el libro está a la venta. Algo tan importante como el feedback, tengo que decir que afortunadamente está siendo muy bueno. Un nuevo libro y una nueva demostración del cariño que a personas que en su momento compraron mi primer libro, A Trompicones por África, luego Aitana y Willy, Misterio de Yamashita, Aventura en África, y ahora este nuevo libro. Aún así, os pido que me sigáis apoyando en esta lucha tan complicada, que siendo tan pequeño, tan diminuto, luchar contra las grandes corporaciones editoriales, con sus grandes autores super bestsellers, que no lo ponen tan difícil, pero bueno, aún así ya sabéis que tengo la cabeza muy dura y yo no paro de pegarme contra ese muro de hormigón súper reforzado en un intento de derribarlo y permitir a esos autores que somos tan pequeños y tan insignificantes podamos también tener nuestro trozo del pastel de chocolate, porque también nos gusta lo bueno, no todo lo malo. Y bueno, en fin, me gustaría despedirme de vosotros leyendo uno de los relatos. Esto lo hago por amor infinito a la persona que ha hecho que hoy esté aquí, esta entrevista, que es mi amigo Antonio, con el cual me une una amistad de muchos años. Empezamos con la tontería de A Trompicones por África en este mismo sitio, en el Parque de la Ciencia de Granada. La recuerdo con mucho cariño, mis nervios. Yo era mucho más joven, tenía los pelos mucho más largos, mucho más negros, creía que me iba a comer el mundo. Unos X años después, el mundo me ha comido a mí, pero seguimos siendo amigos, que en el fondo es lo importante. Jamás me ha gustado leer algo mío, pero bueno, creo que es lo mínimo que le debo a esta persona. He elegido este relato, Maldito poeta maldito,
Precisamente por eso, porque como yo voy siempre contracorriente, yo no soy poeta, pues dije, pues voy a hacer una especie de homenaje a esos poetas que andan por el mundo y que no saben que lo son, ¿vale? Espero no defraudaros y bueno, dice así: soy el maldito poeta que con una motosierra cercena compulsivamente las angulosas extremidades de los versos podridos en el mundo. El poeta maldito que recoge de los contenedores de basura los excedentes despojos de estos y con su tóxico aliento los recicla y riega en parterres nucleares esperando sus flores del mal y sus frutos de muerte. Soy el maldito poeta que libera de un pabellón psiquiátrico el Pegaso esquizofrénico que mutiló las alas de sus hermanos con la afilada navaja de afitar del barbero suicida. El poeta maldito que logró domarlo en la cara oculta de la luna con el invisible lazo del silencio cómplice y la gélida caricia de un cometa de paso. Soy el maldito poeta que, agarrado a sus crines de hielo y fuego, atraviesa al galope las áridas estepas de la incomprensión y las agrestes montañas del rechazo en la dirección al indescifrable acantilado de la estupidez humana. El poeta maldito que desoye los cantos de advertencia de los sirenos encadenados a las negras nubes de tormenta que desafían al sol. Soy el maldito poeta que se lanza a la cima de la imperfección sujetando en sus manos un espejo cóncavo operado de catarata y un catálogo inacabado de poemas bastardos. El poeta maldito que, en el interior de esta, busca derribar las retorcidas verjas del matadero clandestino de las preguntas sin cabeza y las respuestas sin cuerpo. Soy el maldito poeta que siente sobre su apergaminado rostro su quebradizo cuerpo, su alma tatuada, su violento ser, el ingrávido peso del destierro de una vida muerta. El poeta maldito que, condenado por sus palabras, encuentra su libertad abrazando la esclavitud de la muerte. Soy Mario Montoro.